Jerusalén, ocupa gran parte de este capítulo para hablar acerca de este tema. Y en el contexto inmediato de la carta de Santiago, se dirige principalmente a los maestros. El magisterio para los judíos era una posición sagrada. Inclusive un rabí llegaba a ser para un judío considerado más importante que su padre. De hecho, se decía que un hijo tendría que escoger salvar la vida de su padre o su rabí, debería salvar al rabí, ya que el padre era responsable de su vida física, pero el rabí era el responsable de su vida espiritual. Y Santiago dirige esta exhortación primeramente a los maestros, pues el instrumento principal de su ministerio era la lengua. Pero como en todos los casos, habían quienes abusaban de su profesión, sacándole el mayor provecho. Fíjese, aunque a los rabí no se les permitía recibir dinero a cambio de sus enseñanzas, y que ellos debían atender sus necesidades materiales trabajando en alguna otra cosa, su labor como educador se consideraba como una obra piadosa, una obra meritoria, y era meritorio que fueran recibidos en las casas de las personas, que se les sosteniera, y había que prodigarle todo tipo de atención. Por eso es que para un rabí era sumamente fácil llegar a ser la clase de persona que Jesús describió: un tirano espiritual, uno que hace ostentosa demostración de su piedad, ansioso de ocupar los más elevados puestos en cualquier función. Era una persona que se gloriaba en el respeto casi servil que otros le demostraban en público. Y miren, ninguna otra profesión estaba más expuesta a engendrar orgullo espiritual e intelectual que el magisterio. Un maestro tenía autoridad e influencia, y mucha gente buscaba obtener esa posición. El maestro cristiano debe de cuidarse de no transversar la verdad con sus enseñanzas, cuidarse de no enseñar su propia versión, sino la versión de Dios. Inclusive en Mateo 4:7, Jesús, hablando acerca de este tipo de personas, les decía que eran hombres que ataban cargas pesadas y las ponían sobre las espaldas de los demás para ellos mismos, pero ellos mismos no estaban dispuestos a mover un solo dedo y levantarlas. Todo lo hacían para que la gente los viera. Usaban lo que era conocido como las filacterias grandes y adornaban sus ropas con borlas vistosas. Las filacterias eran amuletos, pedazos de piel que se colocaban en la frente o en el brazo con algún tipo de enseñanza o escritura. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos de la sinagoga, para que la gente le salude y en las plazas le llame rabí. Y miren que Santiago está aludiendo directamente a los maestros o a los que ejercían el ministerio. El tema de los peligros de una lengua incontrolable afecta a toda la cristiandad, porque en una forma u otra todos somos maestros. ¿O acaso Jesús no dijo a nosotros como cristianos que hiciéramos discípulos a todas las naciones? Y no hay discipulado sin magisterio. Y el escritor de Hebreos en un momento dado dijo: vosotros, debiendo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe. Y mire, Santiago no quiere desalentar a los creyentes a que no aspiren al ministerio. Lo que sí quiere decir es que si Dios te llamó al ministerio, si tú te entiendes ser maestro, cerciórate realmente que Dios te llamó a ello, y que la responsabilidad es sumamente grande y habrá que darle cuentas a Dios. Gloria a Dios. Pero otro día hablamos acerca del ministerio de los maestros, porque yo creo que si hay un ministerio que hay que respetar y que es importante en la iglesia, es los maestros. Y yo doy gracias a Dios por los maestros de esta iglesia, por los maestros de niños. Los otros días estaba en una actividad de unos maestros
y yo le decía, yo me quito el sombrero ante ustedes que bregan con niños, con adolescentes y con jóvenes, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los maestros que Dios ha puesto en esta iglesia. Y hermanos, decimos que hablar no cuesta nada, o que las palabras se las lleva el viento, pero nos expresamos por medio de palabras que reflejan nuestros pensamientos y nuestra personalidad. Las palabras son poderosas, causan efectos, producen algo, impactan ya sea de forma positiva o negativa. ¿Sabe usted la gente que se ha marchado de la fe por palabras hirientes? ¿Sabe usted la gente que anda herida porque hay otros que le han lastimado? Y a veces los comentarios no tienen que ser malintencionados, pero a veces sí son muy desatinados. ¿Tienes idea de la gente que tal vez han herido tus palabras? ¿Tendrás idea también de la gente que han bendecido tus palabras? Mire, las palabras de un religioso influyen tanto que hay quienes le sacan el dinero del bolsillo a la gente con bonitas palabras. Y hay quienes han logrado que gente haga lo que no quiere con sus palabras. Han habido suicidios colectivos por las palabras de un predicador. Han habido matrimonios disueltos. Han habido matrimonios consumados. Palabras que han inspirado a personas a levantarse y forjar su futuro. Palabras que han definido el curso a seguir de muchos hombres. Nadie diga que las palabras son insignificantes, porque una palabra puede alterar el curso de la historia. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, varón maduro, telelois, capaz también de refrenar todo su cuerpo. No hay nadie que no cometa, hermanos, un desliz. Y muchas veces el pecado no es cometido deliberadamente, sino que resulta de un resbalón cuando estamos desprevenidos. Gloria a Dios. Inclusive la Biblia dice que si no tenemos pecados, dice Juan en el primer capítulo de su carta, el verso 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y mire, no hay pecado en el cual sea más fácil caer y que tenga consecuencias más graves que el pecado de la lengua. El escritor bíblico sugiere que si podemos dominar la lengua, también estaremos en condiciones de dominar todo el cuerpo. Pero si la lengua no está bajo control, la vida toda está lanzada por el mal camino. Y Santiago ejemplifica con lo cotidiano y común, con lo conocido para sus oyentes, el poder y la capacidad de controlar la lengua. Las repercusiones que trae el que nosotros no hagamos el esfuerzo por controlarla lo más que podemos. Y habla de los caballos. Y dice que a los caballos se le pone freno en la boca. Y es dominado totalmente el animal. Lo lleva donde quiera. Sirve de transporte. Modula su andadura y su velocidad. Le da dirección. Tienes el control total. Mire, no hay una cosa más peligrosa que un caballo desbocado y sin